El Día de Acción de Gracias siempre había sido mi festividad favorita. Quizás era la idea de la familia reunida. O quizás era simplemente la comida. Debo admitir que nunca he podido resistirme a la cazuela de batatas de mi mamá. Pero el último Día de Acción de Gracias fue diferente. Fue el día en que todo cambió para mí. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero creo que siempre lo vi venir. Mi nombre es Madison Turner. Cumplí 34 años el pasado noviembre, soy madre soltera de mi hijo de 7 años. Jamie. Siempre había sido la oveja negra de la familia, al menos según mi padre. La casa de mis padres en Charleston, Carolina del Sur, era la viva imagen de la antigua tradición estadounidense. Un gran porche que rodeaba la casa, pesados muebles de roble y fotos familiares de cada año desde 1982 adornando el pasillo. El tipo de lugar que siempre olía a canela y pino en esta época del año. Quizás por eso seguía volviendo, incluso cuando sentía que no pertenecía allí. Ese Día de Acción de Gracias. La casa estaba llena. Mi hermano, Lucas, y su esposa, Olivia, habían venido en coche desde Charlotte, trayendo a sus gemelos, Amelia y Jack, que tenían 5 años y ya eran mejores creando desorden que cualquier adulto que yo conociera. Mamá había pasado toda la mañana atareada con la mesa, sacando su mejor vajilla y asegurándose de que todos tuvieran un sitio. La chimenea crepitaba, el aire estaba cargado con el olor a pavo asado, pero algo no iba bien. Lo sentí en cuanto entré. Había sonrisas forzadas y miradas, como si todo el mundo estuviera esperando que ocurriera una desgracia. Nos sentamos todos a cenar sobre las 3 de la tarde. Jamie llevaba su mejor camisa de cuello, pero para cuando terminamos la oración, ya se las había arreglado para dejar caer una mancha de salsa de arándanos sobre ella. No pude evitar sonreír. Él siempre hacía lo posible, pero seguía siendo solo un niño. Le ayudé a acomodarse en la mesita auxiliar a un lado, y luego tomé mi lugar junto a mamá en la mesa grande. La conversación era forzada. Incómoda. Olivia habló sobre el entrenamiento de fútbol de los gemelos. Lucas presumió de su nuevo ascenso en el banco. Papá mayormente gruñía en respuesta, con la mirada fija en su plato. Intenté unirme, contando una historia divertida sobre Jamie y su última aventura con el perro de un vecino, pero nadie se rió. Mamá solo miró nerviosamente a papá. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. Intenté centrarme en Jamie, observándolo jugar tranquilamente con su camión de juguete debajo de la mesa, haciéndolo rodar de un lado a otro sobre la alfombra. Los gemelos se reían de algún chiste privado, y Lucas no dejaba de mirar su teléfono, probablemente comprobando los resultados deportivos. Por un momento, logré ignorar la incomodidad, recordándome a mí misma que había pasado por cosas peores. Podía superar esto también. Pero entonces sucedió. Mi padre de repente golpeó la mesa con el puño, tan fuerte que los cubiertos tintinearon y la copa de vino de mamá se volcó, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco. La sala quedó en silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero permanecí perfectamente quieta. Papá se levantó y me miró fijamente. Eres una vergüenza, Madison. Una madre soltera. ¿Por qué no puedes enderezar tu vida como todos los demás? Su voz era más fuerte de lo que nunca la había oído, resonando en las paredes. Por un segundo, nadie se movió. Los ojos de Olivia se abrieron de par en par, e incluso Lucas parecía incómodo. Jamie se detuvo a mitad de su juego, sintiendo que algo iba mal, y me miró con esos grandes ojos marrones. Pude sentir la sangre subir a mi cara, pero me obligué a respirar. No era la primera vez que papá perdía los estribos conmigo, pero nunca delante de todos de esa manera. Continuó, ahora más fuerte. Como si quisiera que los vecinos lo oyeran. Te dimos todo y tú simplemente lo desperdicias. Podrías haber tenido una vida normal, pero elegiste esto. Nos avergüenzas cada vez que entras por esa puerta. Miré a mamá, esperando su apoyo, pero ella solo bajó la vista hacia su regazo, retorciendo la servilleta en sus manos. Nadie dijo una palabra. Lucas abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró de nuevo, con los ojos fijos en su puré de patatas intacto. Pensé en todas las veces que les había ayudado. Los pagos secretos de su hipoteca.
Los cheques anónimos para la Facultad de Derecho de Lucas. El coche nuevo en la entrada de papá del que se jactaba ante sus amigos. Ninguno de ellos sabía la verdad. Todos pensaban que la pensión de papá de sus años en la compañía eléctrica lo pagaba todo. Dolió, pero me di cuenta de que ya no quería seguir ocultándolo. La cara de papá se puso más roja mientras se inclinaba hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. Vete de aquí. Ya no eres bienvenida en esta casa. No hasta que arregles tu vida y dejes de arrastrar a esta familia contigo. Me puse de pie, estabilizando mi voz. Mis manos temblaban, pero no dejé que se notara. Está bien, dije en voz baja. No había nada más que decir. Miré a Jamie, que empezaba a llorar, y lo tomé suavemente en mis brazos. Se aferró a mí, confundido y asustado, pero le susurré al oído que todo estaría bien. Agarré nuestros abrigos del armario del vestíbulo, le puse su pequeña chaqueta acolchada y tomé mi bolso. Nadie se movió para detenerme. Nadie dijo adiós. Cuando salí por la puerta principal, el frío aire de noviembre me golpeó la cara. Bajé los escalones del porche, mis tacones resonando en la madera, y me dirigí al coche que había aparcado junto a la acera. Jamie estaba en silencio, aferrado a su camión de juguete. Lo abroché en su silla elevadora, eché un último vistazo a la casa y me di cuenta de algo extraño. No estaba triste. Realmente no. Me sentía libre. No lo sabían. Pero todo el mundo en el que vivían estaba construido sobre el dinero que yo ganaba. La casa, los coches, incluso la comida en la mesa, todo provenía de mi trabajo. De mi imperio de 94 millones de dólares del que ninguno de ellos se había molestado en preguntar. Durante años. Les había dejado creer que era un fracaso simplemente porque era más fácil. Pero ahora, mientras me alejaba de la única familia que había conocido, sentí una sensación de alivio. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era sobre la familia. Ese día, aprendí que se trataba de encontrar la fuerza para marcharse cuando la familia ya no se siente como un hogar. La verdad es que mi familia nunca me conoció realmente. Incluso cuando vivía bajo el mismo techo que ellos o los visitaba en festividades y cumpleaños. Siempre sentí que era una extraña con un nombre prestado. Podía verlo en la forma en que mi madre me miraba cuando me reía demasiado fuerte o contaba una historia sobre mi trabajo. Lo veía en las preguntas torpes y forzadas de mi hermano, siempre educadas, nunca curiosas. Para ellos, yo era simplemente la desordenada, la que cometía errores. La chica que nunca encajó del todo en el molde de lo que se suponía que debía ser una Turner. Yo era la mujer que llegó a casa con un bebé pero sin marido. La que tenía demasiadas ideas y no suficientes explicaciones. Pero lo que mi familia no se dio cuenta, o quizás no le importó darse cuenta, fue que cada correo electrónico nocturno, cada llamada de negocios que atendía a horas extrañas, y todos esos sospechosos viajes a Nueva York, Chicago y Los Ángeles no eran escapadas de la responsabilidad. Eran los cimientos de algo extraordinario. Había aprendido a ocultar mi ambición desde temprano, a guardarla donde nadie pudiera criticarla o encontrarle defectos. Mi mundo era tranquilo desde fuera. Pero por dentro, bullía con planes secretos y una energía inagotable. Todo comenzó hace 5 años en un pequeño y corriente apartamento en las afueras de Denver. Tenía 29 años. Recién soltera, un bebé en camino y suficiente dinero en mi cuenta para pagar el alquiler por 2 meses más. Un sábado lluvioso. Sentada en la mesa de mi cocina con un portátil de segunda mano y un cuaderno lleno de garabatos, abrí mi primer negocio en línea. Un mercado digital para artistas y diseñadores estadounidenses independientes. Lo llamé Blue Harbor, por un lugar que una vez soñé con ver, y puse todo lo que tenía para hacerlo realidad. Aprendí por mi cuenta a diseñar sitios web, escribí descripciones de productos hasta altas horas de la noche y rogué a artistas locales que me permitieran representar su trabajo. El primer año fue duro. Algunos días apenas ganaba lo suficiente para pagar pañales y comida. Trabajaba durante toda la noche, con los dedos rígidos sobre el teclado mientras Jamie dormía en una cuna junto a mi escritorio. Aprendí a estirar cada dólar. A hacer yo misma cosas para las que la mayoría de la gente contrataría a alguien. Vi tutoriales de YouTube sobre marketing, servicio al cliente e impuestos, y cometí todos los errores posibles.
Pero el fracaso no me asustaba. Volver a mi antigua vida sí. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Se corrió la voz. Un popular blog de estilo de vida presentó a Blue Harbour, y de repente, los pedidos llegaron a raudales. Reinvertí cada céntimo que ganaba, mejorando el sitio web, contratando a 2 asistentes a tiempo parcial y expandiéndome a artículos personalizados para el hogar. En poco tiempo, estaba recibiendo solicitudes de Nueva York y Los Ángeles. Grandes minoristas comenzaron a contactarme, preguntando si consideraría colaboraciones. Siempre negocié ferozmente, decidida a mantener el control. Por una vez, confié en mis instintos. En 3 años, Blue Harbour no era solo un proyecto apasionado, era un imperio en toda regla. Firmé acuerdos con gigantes tecnológicos de Estados Unidos que querían derechos exclusivos de algunas de nuestras impresiones de arte digital para sus oficinas. Marcas de moda en Europa, especialmente en París y Londres, querían colaborar en colecciones cápsula. Volé a reuniones en rascacielos de cristal y antiguas casas adosadas europeas. Siempre fingiendo que era solo otra profesional independiente, nunca la jefa. Mi patrimonio neto se disparó. El año pasado, alcanzó los $94 millones. Todo en dólares estadounidenses. A veces miraba el extracto bancario, todavía medio convencida de que era un error. Pero nunca cambié mi vida en la superficie. Mantuve mi viejo todoterreno. Vestía vaqueros y cardigans, y todavía respondía a las llamadas de mi madre como si fuera una chica en pijama. Compré la casa familiar en Charleston al contado para que mi madre dejara de preocuparse por la hipoteca, pero lo hice discretamente, dejándole creer que era un benefactor anónimo del grupo de la iglesia de mi padre. Le enviaba a Lucas un cheque cada mes, suficiente para pagar los préstamos de su facultad de Derecho y algo más. Pero siempre desde una empresa fantasma, para que nunca lo cuestionara. Incluso sus viajes a París, de los que Lucas presumía cada Navidad, fueron pagados por mí. Mi contable se encargaba de todo, asegurándose de que nadie pudiera conectar los puntos. Mirando hacia atrás, quizás debería habérselo contado. Quizás habría cambiado la forma en que me veían. Pero la verdad es que ninguno de ellos se molestó en preguntar de dónde venía el dinero. Simplemente asumieron que la vieja pensión de papá lo cubría todo, o que quizás Lucas tenía amigos en el banco. Les dejé creer lo que quisieran, en parte por costumbre, en parte porque estaba cansada de que me menospreciaran. Por eso, después de ese día de Acción de Gracias, cuando llegué a mi apartamento, mi verdadero hogar, no el lleno de juicios y secretos, me sentí más enfadada que triste. Jamie dormía en el asiento trasero, con las mejillas todavía surcadas de lágrimas por el caos. Lo acosté en la cama, luego me senté frente a mi portátil, con las manos firmes por primera vez en todo el día. Abrí mi panel financiero, desplazándome por las docenas de transacciones que sostenían la vida de mi familia. El pago de la hipoteca de Charleston, las transferencias directas a Lucas, los servicios públicos y el seguro para mamá, las facturas de mantenimiento del coche de papá. Su mundo entero estaba construido sobre mi trabajo, mis sacrificios, y sin embargo, yo seguía siendo su mayor decepción. Miré los números durante mucho tiempo, recordando cada cumpleaños que pasé sola, cada cena festiva donde yo era el chiste. Poco a poco, comencé a cancelar cosas. Detuve los pagos de la hipoteca, desactivé los depósitos automáticos de Lucas y terminé con la asignación que mamá recibía cada mes. Envié un correo electrónico a mi abogada, dándole instrucciones de rescindir el acceso al fideicomiso familiar. Llamé al banco e hice que desactivaran la tarjeta de papá. Mis manos no temblaron ni una vez. Al principio se sintió frío. Pero a medida que avanzaba en la lista, un nuevo sentimiento creció dentro de mí, algo parecido a la libertad. Durante años, había sido la benefactora silenciosa, el motor invisible detrás de sus vidas. Pero me di cuenta de que era hora de ser visible, de vivir en mis propios términos. Se acabaron las ayudas gratuitas. Se acabó el silencio. Cuando terminé, cerré el portátil y miré alrededor de mi tranquilo y soleado salón. Los zapatos de Jamie estaban junto a la puerta, sus dibujos pegados en la nevera. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar, justo allí,
en la vida que yo misma había construido. Y supe que, viniera lo que viniera, lo enfrentaría con la cabeza bien alta. No recuerdo mucho del vuelo a Honolulu, solo que lo reservé en el momento en que terminé de cortar el suministro interminable de dinero y apoyo de mi familia. Quería un lugar donde nadie conociera mi nombre o mi historia, un lugar donde lo único que se esperaba de mí era estar presente y respirar. Necesitaba el océano. Necesitaba el sol. Sobre todo, necesitaba paz. La casa de la playa me esperaba como una vieja amiga. La había comprado hacía 2 años, justo después de que Blue Harbor despegara de verdad. Diciéndole a mi familia que era para viajes de negocios y fingiendo que era un modesto y pequeño condominio cerca del aeropuerto. En realidad, era nada menos que impresionante. Una moderna casa con fachada de cristal justo sobre la arena, con altas ventanas que se abrían al azul infinito del Pacífico y suelos que parecían brillar con la luz del sol. Palmeras bordeaban los límites de la propiedad, sus hojas se mecían suavemente con la brisa del mar. Siempre había soñado con un hogar como este, sereno, abierto y completamente mío. Jamie estaba somnoliento cuando aterrizamos, su pequeña cabeza cabeceando contra mi hombro mientras íbamos desde el aeropuerto. Pero cuando llegamos a la casa y vio el océano, se iluminó como la mañana de Navidad. «Mamá, hay arena justo fuera de la puerta», gritó. Su alegría era contagiosa. Por un momento, me permití simplemente observarlo, dejando que su emoción llenara el espacio donde solía estar mi felicidad. Corrió en círculos por el salón, abrió todas las puertas y finalmente se dejó caer en el patio trasero, donde la playa se extendía frente a nosotros como una invitación. La primera mañana, nos despertamos con la luz del sol entrando a raudales por el cristal. Preparé café y observé a Jamie mientras pegaba la nariz a la ventana, mirando las olas. «¿Podemos salir?», preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Asentí, todavía en pijama. Y llevamos nuestro desayuno a la terraza. Me envolví en una manta, comiendo tostadas mientras Jamie hundía los dedos de los pies en la arena y comenzaba a construir su primer castillo de arena. Nadie estaba allí para juzgarme por estar en pijama a las 9 de la mañana o por dejar que mi hijo se ensuciara de arena antes del desayuno. Solo estaba el suave murmullo de las olas, el calor del sol y la risa de Jamie resonando en la playa vacía. Más tarde ese día, caminamos por la orilla, recogiendo conchas y piedras lisas. Jamie persiguió a las gaviotas, gritando de alegría cada vez que alzaban el vuelo. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que algo dentro de mí se relajaba. No tenía que actuar. No tenía que disculparme. No tenía que preocuparme por las expectativas de nadie más que las mías. De vez en cuando, me sorprendía sonriendo sin motivo, y la sensación era tan extraña que me hacía reír. Por la noche, después de que Jamie se durmiera, con el pelo todavía oliendo a sal y sol, me sentaba en el balcón con una copa de vino. El aire estaba impregnado del aroma a hibisco y plumería. Y la canción interminable del océano era un consuelo que no sabía que necesitaba. Veía el sol hundirse en el agua, pintando el cielo de púrpuras y dorados. Y pensaba en todos los años que había pasado viviendo para todos menos para mí. Pensé en los sacrificios que había hecho, las noches que había pasado trabajando. Los momentos que me había perdido con Jamie, los pedazos de mí misma que había regalado por mantener la paz. Pero aquí, en esta casa, sin nada más que las estrellas y el océano a los que responder, comencé a recordar quién era. No solo la madre de Jamie, no solo el chivo expiatorio de la familia o la millonaria secreta, sino una mujer con sueños y deseos propios. Comencé a escribir de nuevo. Relatos cortos y poemas que habían vivido en mi cabeza durante años, sueños que había dejado de lado mientras construía mi negocio y cuidaba de mi hijo. Mi portátil se convirtió en mi nuevo compañero después del anochecer, las palabras brotaban de mí como agua. Algunas noches escribía sobre el desamor. Otras noches escribía sobre la esperanza. Escribí sobre la chica que solía ser y la mujer en la que me estaba convirtiendo. A medida que pasaban los días, también comencé a pensar en cómo podría usar mi libertad para ayudar a otros. Volvía una y otra vez a la idea que me había perseguido desde que nació Jamie, el saber que había millones de mujeres como yo, luchando por criar a sus hijos solas, sintiéndose avergonzadas y sin apoyo. Recordaba la soledad, el miedo,
la forma en que el mundo parecía cerrarse en contra de las madres solteras. Quería hacer algo, cualquier cosa, para mejorarlo para alguien más. Así que, una tarde, con el sonido de la risa de Jamie llegando a través de la puerta abierta, me senté y comencé a esbozar un plan para una organización benéfica. La llamé Puerto de Esperanza, un lugar para que las madres solteras encontraran apoyo, recursos y aliento sin juicios. Decidí empezar con un fondo de $1 millón. Suficiente para marcar una diferencia real. Hice listas de programas que quería lanzar, subvenciones de emergencia, asistencia legal, apoyo para el cuidado de los niños, becas para la educación continua. Escribí correos electrónicos a abogados y asesores financieros, preguntando cómo establecer todo de la manera correcta. Cada decisión se sentía empoderadora. Por una vez, mi dinero no solo rescataba a personas que me daban por sentada, estaba construyendo algo bueno, algo que me sobreviviría. Cuanto más planeaba, más emocionada me sentía. Podía imaginar a madres y niños que nunca sabrían mi nombre pero que podrían tener un poco más de esperanza, gracias a lo que yo había hecho. Jamie y yo nos adaptamos a nuestro nuevo ritmo. Mañanas en la playa. Tardes explorando la isla o leyendo juntos en el porche. Noches llenas de risas y conversaciones fáciles. La casa se llenó de luz y calidez de una manera que la casa de mi infancia nunca lo hizo. A veces me detenía y lo asimilaba todo, el olor del océano, la mano de Jamie en la mía. La certeza tranquila de que, por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El dolor del día de Acción de Gracias todavía persistía en mi memoria, pero aquí, con el Pacífico extendiéndose infinitamente ante mí, se sentía muy lejano. Las voces de mi familia se desvanecían con cada ola que rompía, reemplazadas por el sonido más suave y verdadero de la mía. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Solo necesitaba esto, un niño pequeño que me amaba. Un propósito en el que creía y el coraje para vivir finalmente por mí misma. Era tarde cuando sonó mi teléfono. El sol se cernía bajo sobre el Pacífico, pintando mi salón de dorado y mandarina. Jamie estaba en el porche, su voz llegaba a través de las puertas abiertas mientras hablaba con el Golden Retriever del vecino, su risa burbujeando en el aire salado. Por un momento, consideré no responder la llamada. El número mostraba Charleston, Carolina del Sur, y supe de inmediato que era mi madre. Una parte de mí quería dejarlo sonar. Aferrarme al silencio que había ganado con tanto dolor. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper, así que contesté. La voz de mi madre era débil y temblorosa. Su acento sureño se espesaba como siempre lo hacía cuando estaba nerviosa o molesta. Madison, cariño, nosotros necesitamos ayuda. El banco llamó. Dicen que estamos atrasados en los pagos de la casa. Yo no sé qué pasó. ¿Y tu padre? Bueno, no lo está tomando bien. Dejé que sus palabras me invadieran, firme e impasible. Durante años. Me habría entrado el pánico con una llamada así, sintiendo que era mi deber rescatarlos, suavizar cada problema antes de que se convirtiera en una crisis. Pero ahora, algo dentro de mí había cambiado. Me senté en la mesa de la cocina y miré hacia el océano, respirando la calma que finalmente había encontrado. Mamá, dije suavemente, necesito que me escuches. Que me escuches de verdad. Hubo una pausa. Debió de notar la firmeza en mi voz, la ausencia de desesperación. Yo lo pagaba todo. La casa, las facturas, incluso los coches. Tú y papá nunca lo supisteis. Pero durante años. Yo lo hice todo posible. Lo hice porque os quiero y porque quería que estuvierais seguros. Pero después de lo que pasó en Acción de Gracias, después de lo que dijo papá, después de que todos me hicierais sentir como una vergüenza, paré. Sentí el viejo dolor en mi pecho, pero me obligué a seguir. Me di cuenta de que merezco algo mejor. Merezco respeto, mamá. No voy a dejar que nadie me trate como un fracaso cuando yo construí la seguridad de toda esta familia. Por un largo momento, el único sonido en la línea fue su respiración. Luego, muy suavemente. Comenzó a llorar, no fuerte, solo esos pequeños sollozos quebrados que recordaba de cuando perdió a su madre hacía años.
Oh, Madison, susurró. Lo siento mucho. Nosotros no lo sabíamos. Te juro que si lo hubiera sabido. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. Ese es el problema, mamá. Nunca preguntasteis. Nunca quisisteis conocer mi historia. Siempre se trataba de cómo no daba la talla, de cómo complicaba las cosas. Incluso después de todo lo que hice, todos los sacrificios, nunca fue suficiente para que estuvierais orgullosos. Mi voz flaqueó por un momento, pero respiré hondo y la estabilicé. Te perdono, mamá, pero las cosas tienen que cambiar. Ya no soy vuestro error que ocultar. Soy vuestra hija. Y estoy orgullosa de lo que he hecho. Sollozó al otro lado, sus palabras saliendo atropelladamente. Madison, por favor, déjanos arreglarlo. Vuelve a casa. Tu padre, él se arrepiente. Sé que lo hace. Solo es terco. Ya sabes cómo es. Y Lucas, bueno, dice que nunca quiso que te fueras así. Te necesitamos. Yo te necesito. Cerré los ojos y escuché el océano afuera. Pensando en todos los años que había pasado tratando de encajar en una familia que nunca me vio por quien era. La antigua Madison se habría apresurado a perdonar, a olvidar. A borrar su dolor por el bien de mantener a todos los demás cómodos. Pero yo ya no era ella. Había encontrado mi paz, y no estaba dispuesta a renunciar a ella. Ni siquiera por una disculpa entre lágrimas. Mamá, dije en voz baja, te quiero. Siempre me preocuparé por ti, pero no puedo volver a como eran las cosas. No puedo fingir que no tengo valor solo porque es más fácil para todos los demás. Si tú y papá me queréis en vuestras vidas, tiene que ser en términos diferentes. No seré vuestra vergüenza secreta. No dejaré que nadie me menosprecie en mi propia familia nunca más. Ella se quedó en silencio, y por un momento, me pregunté si colgaría. Pero entonces dijo, con voz suave y cruda, tienes razón. Madison. Tienes toda la razón. Quiero que seas feliz. Quiero conocerte, a la verdadera tú. No quiero perderte de nuevo. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran del tipo que lloras cuando te das cuenta de que finalmente eres libre. Después de colgar, me quedé sentada durante mucho tiempo. Viendo el cielo pasar de dorado a índigo. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí, las noches pasadas construyendo Blue Harbor desde la nada. Los años de dar en silencio. El dolor de ser incomprendida y rechazada. Durante tanto tiempo, había medido mi valor por lo que podía hacer por los demás, por lo pequeña que podía hacerme, lo invisible que podía llegar a ser. Pero ahora, veía la verdad con claridad. Mi valor no estaba en cuánto daba o cuán silenciosamente soportaba. Mi valor estaba en la vida que había construido, el hijo que estaba criando. La esperanza que estaba difundiendo a otras mujeres que más lo necesitaban. A medida que pasaban los días, mantuve el contacto con mi madre. Poco a poco, mi relación con mi familia comenzó a cambiar. No fue fácil. Mi padre envió una tarjeta. Ninguna gran disculpa. Solo una breve nota, te extrañamos. Estamos orgullosos, aunque no lo digamos. Fue más de lo que esperaba. Lucas llamó una vez. Torpe pero genuino, preguntando por Jamie y contándome sobre un nuevo caso en el trabajo. No hubo grandes gestos, ni una transformación repentina, pero algo había cambiado. Por primera vez. Me vieron no solo como el error de la familia, sino como la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. De vuelta en Honolulu, me entregué a mi nueva vida. Jamie y yo continuamos nuestras aventuras junto a la playa. Puerto de Esperanza lanzó su primer programa de subvenciones. Y comencé a recibir correos electrónicos de madres de toda América. Mujeres que nunca había conocido, diciéndome cuánto significaba tener a alguien que creyera en ellas. Mis días estaban llenos, mi corazón finalmente en paz. A veces, en las noches tranquilas. Cuando Jamie dormía y el mundo parecía contener la respiración, pensaba en aquel día de acción de gracias y en la palabra que dije al marcharme, está bien. Era una palabra tan simple. Pero lo había cambiado todo.
A veces, la libertad está a solo un está bien de distancia, una promesa a ti misma de que nunca más vivirás pequeña para la comodidad de los demás. Y así vivo ahora. No como la decepción de otra persona, sino como mi propio ser orgulloso, imperfecto y extraordinario. Desde mi casa de playa en Honolulu, con el océano susurrando que soy suficiente. Finalmente lo creo.